Tengan todos ustedes, amados hermanos, y buenas noches. Les saludo en el amor del Señor. Una vez más en el templo evangélico de Avivamiento Pentecostés Divino Maestro, para seguir preparándonos hasta que el Señor venga en su segundo grande advenimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, el verso 23. Dice así la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta noche, amados hermanos, yo quiero entrar en un tema profundo en el conocimiento del discípulo de Cristo. Y quiero que ustedes entiendan, comprendan primeramente qué es un discípulo. ¿Qué significa discípulo? El discípulo es el que aprende y sigue al maestro. Ustedes no me siguen a mí, ustedes siguen al Maestro Jesucristo, su palabra. Dice maestro, fue Jesucristo que enseñó con amor. Existe una gran diferencia entre ser alumno y ser discípulo. El alumno aprende la teoría, es decir, el alumno tiene letras. Eso lo hace el mundo, que no conoce la palabra de Dios y no necesariamente observa al maestro como el modelo o ejemplo. Son fariseos, tienen letras pero no modelo de ejemplo para seguir, y viven como ellos quieren, a su conveniencia. Esos son los alumnos. En cambio, el discípulo de Jesucristo aprende del maestro, no solamente de sus enseñanzas, sino de su ejemplo de vida. El discípulo procura seguirle hasta conseguir ser como su maestro. El apóstol Pedro le enseñó a los cristianos del primer siglo. En primera de Pedro capítulo 2, el verso 21 dice: dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Jesucristo es nuestro maestro, de quien debemos aprender y a quien debemos seguir. En Juan capítulo 8, verso 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquel que se llame cristiano, pero no sigue a Jesucristo, se convierte en un mentiroso. Contradice la palabra. Seguir a Jesucristo significa aprender de Él, de sus enseñanzas, y llevar a la práctica diaria su propio ejemplo de vida. Discipulado cristiano significa un proceso, un tiempo de aprendizaje en el cual todo cristiano fiel, es decir, todo cristiano obediente, recibe las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Y en este proceso procura, se esfuerza, se esmera y persevera en seguirle, teniendo presente la forma de vivir de Cristo. Cómo vivió cuando Él estuvo en este planeta Tierra, tratando y procurando de imitarle su forma de vida. La invitación del Maestro fue: dice su palabra, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. El discipulado cristiano nos lleva al crecimiento espiritual, a tener un desarrollo espiritual, un cambio, un progreso, una madurez espiritual y una transformación en forma de vivir. Todas estas son palabras unidas al proceso de aprendizaje que el discípulo o seguidor de Cristo experimenta, teniendo como referencia al Maestro Jesucristo. Jesucristo, su persona y obra, nos enseñan cada día, si nosotros estudiamos su palabra. Dice la palabra en Hechos capítulo 5, 42, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Los primeros discípulos
no tenían otra referencia de predicación, solamente enseñaban a Jesucristo. Eso era sus enseñanzas. Hablaban sobre la persona de Jesucristo y sobre su obra. Todo aquel que desee seguir a Jesucristo, pues, debe de conocer y mantener una comprensión adecuada de las diferentes facetas de la vida de Jesucristo. Nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En su primera venida, Jesucristo se despojó de su gloria en un extraordinario acto de humillación. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dejó todo para venir a rescatarnos y lo hizo por amor. La venida de Jesucristo marca un punto de reflexión en la historia de la humanidad. La venida de Jesucristo marca un modelo de vida y enseñanza. Es importante lo que dijo y también es importante lo que hizo. El Maestro dejó un modelo práctico de vida para que aprendamos de él. En primera de Pedro 2:21 dice su palabra: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hemos de aprender de la manera que Cristo vivió e imitar su ejemplo de vida. Jesucristo murió en la cruz. El Maestro Jesucristo se entregó por nosotros. Un verdadero acto de amor que hizo nuestro Señor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice su palabra en Romanos 5:8. La cruz de Cristo es el centro de nuestro evangelio. Es de donde Dios aplica su gracia especial a todo aquel que desea recibirla. Jesucristo resucitó. Tenemos un Maestro vivo. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesucristo es la base de nuestra esperanza. Él es el mediador. Él es el intercesor. Tenemos hoy un Maestro vivo y activo. Dice su palabra, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, de manera que nuestra relación con Dios solo es posible a través de Cristo. Su mensaje que nos da cada día es el Evangelio. El mensaje que el Maestro predicó es el mismo que ha de predicar hoy en día a todos nosotros que creemos en él. En Hechos capítulo 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El mensaje de la salvación ha de permanecer cada día claro en la mente del discípulo para poder proclamarlo con frescura a los demás. El centro del Evangelio es Jesucristo. Jesucristo viene por segunda vez, amado hermano. El Maestro regresará para buscar a sus discípulos. Dice su palabra en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto. El regreso de Jesucristo provee esperanza y consuelo a todo discípulo. El discípulo de Cristo debe tener bien integradas, bien arraigadas en el corazón las enseñanzas centrales acerca de la persona y obra de Cristo, comprendidas entre su primera y segunda venida. ¿Qué beneficio nos trae la redención? En Romanos 5:10 nos dice que nos trae grandes beneficios, como reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios, la reconciliación que tenemos con Dios, que Dios hace por nosotros, nos trae salvación. Ese es en el aspecto pasado. Comprende la conversión a Dios, la liberación del infierno y del poder del pecado, y el nacimiento espiritual con el objeto de poder vivir en santidad. Ese es el beneficio que nos trae la reconciliación con Dios. Otro beneficio es santificación. En el tiempo presente vivimos separados del pecado para el servicio exclusivo del Maestro. En sujeción. Tenemos que estar sujetos a la voluntad del Maestro. Y si estamos sujetos a la voluntad del Maestro, tenemos que vivir en obediencia para tener un crecimiento espiritual y una madurez espiritual. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Otro beneficio que nos trae la reconciliación con Dios es la glorificación. Ese es en el aspecto futuro, en el tiempo futuro que nos viene. Contemplar el regreso del Maestro y el estado de eternidad. La futura y completa glorificación de los hijos de Dios a la imagen de Cristo será entonces efectuada. Por este motivo el discípulo de Cristo ha de vivir con expectativa
y con esperanza de una vida eterna. Dice su palabra, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Si bien el discipulado cristiano basa su aprendizaje teniendo en cuenta estos tres aspectos mencionados, el discipulado se centra más bien en el aspecto presente, esto es, tiene que ver mayormente con la santificación. El discipulado, amados hermanos, tiene objetivos, tiene propósitos. Cristo es. ¿Cuál es el propósito de ser un discípulo de Cristo? El propósito de ser un discípulo de Cristo es conocer al Maestro, su doctrina, su ejemplo, para seguir sus pisadas al Maestro. Y para seguir las pisadas del Maestro debemos de conocerlo. Ese es el propósito.